Diario ABC. La Iglesia, inquieta por la precipitada reunión entre Sánchez y el Papa. Recuerda que el Vaticano ha tenido que rectificar al gobierno en 2 ocasiones. Nadie dentro de la Iglesia española duda a estas alturas de que la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y el Papa el próximo sábado en el Vaticano beneficiará políticamente al presidente del gobierno. El propio Ejecutivo ya se ha encargado de capitalizar el encuentro mucho antes de que este se produzca, al apropiarse públicamente de los principios que defiende la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos. Lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo la semana pasada en el Congreso de los Diputados y el propio Sánchez en Twitter. Gracias por clamar contra el neoliberalismo y el populismo, escribió el presidente el pasado 6 de octubre en un claro guiño a Francisco. La diplomacia vaticana es consciente de que las visitas al Papa favorecen a los representantes políticos de turno, al darles visibilidad nacional y mejorar su credibilidad ante los ciudadanos de su país. Sin embargo, excepto cuando están en campaña electoral, el Papa recibe a todos los jefes de Estado y de Gobierno, incluido a aquellos a los que se ha visto obligado a rectificar públicamente, como es el caso de Sánchez a propósito de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. No se puede comprender. ¿Se le ha corregido 2 veces, y a la vuelta de 3 meses lo recibe? Se preguntan en algunos ambientes eclesiásticos. Las mismas fuentes admiten que si bien esta visita es un riesgo para Francisco, el Papa ha conseguido salir de pie de situaciones mucho más arriesgadas. Por iniciativa de Moncloa, la iniciativa para celebrar este encuentro surgió desde la propia Moncloa, según ha podido saber ABC. Lo que sorprende dentro de la Iglesia española es la premura con la que se ha organizado el encuentro, ya que las visitas se conocen con mucha antelación, normalmente con 3 o 4 semanas, pues las anuncian los gobiernos dentro del calendario oficial o al Vaticano de modo informal. Pero en este caso, la noticia fue filtrada por la propia Moncloa apenas una semana antes del encuentro. El presidente de gobierno adelantó este martes desde Roma que llevan semanas efectivamente trabajando con el Vaticano para celebrar esta reunión, ya que para el gobierno, las relaciones con el Vaticano lógicamente son importantes. Tenemos muchos temas sobre la mesa, subrayó. Evidentemente, la publicación de la última encíclica favorece el clima de entendimiento entre el gobierno y la Santa Sede, sobre todo en temas globales como la reconstrucción social tras la pandemia, la lucha contra la pobreza o el cambio climático y la atención y acogida a la inmigración. El gobierno no quiere desaprovechar la oportunidad de vincular algunas de sus iniciativas, como el salario mínimo vital o su ley de transición ecológica a la propuesta de Francisco, señalan algunas fuentes, que no esconden su inquietud por el modo en que Sánchez pueda presentar sus proyectos al Papa. La estima de Sánchez por Francisco además es evidente. El presidente de gobierno aseguró este martes que el Papa es una figura inspiradora e incuestionable, por lo que le invitará a que visite España cuando buenamente sea posible. La invitación llega después de la de Don Felipe en marzo de 2013 y de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española, el pasado 19 de septiembre. Pese a ese clima favorable, las cuestiones que enfrentan a la Iglesia y al gobierno siguen siendo de peso. Y seguramente no serán las que Sánchez ponga sobre la mesa el sábado en su audiencia con el Papa. Se trata de la nueva ley educativa, que cercena la libertad de educación y asfixia a la escuela concertada, la despenalización de la eutanasia y la reforma del aborto. Reforma fiscal sobre la mesa durante el encuentro del sábado. El presidente, en cambio, sí abordará su reforma fiscal con la que pretende quitar a la Iglesia su exención del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI. Desde hace meses, una comisión mixta integrada por miembros del gobierno y de la Conferencia Episcopal trabajan sobre esta propuesta. Desde el principio, la Iglesia ha explicado que sería una discriminación si esta exención solo se retirase a la Iglesia y no al resto de las instituciones sin fines de lucro que también gozan de esta ventaja fiscal para poder llevar a cabo actividades de interés social y que estableció en su día la ley de mecenazgo.